Bueno, vamos a hablar ahora del siguiente tema, de la religión y la intencionalidad de hacer. ¿Qué es esto de la religión o las religiones? Si empezamos a ver en la historia, en las ediciones, en las programaciones de historia, usted sabe, por ahí hay un lenguaje que la gente ya conoce, que dice que la historia lo escriben las vencedoras y los vencedores, que no significa que sea la verdad absoluta o la verdad completa o una parte de la verdad o una mentira disfrazada por verdad. Lo que usted tiene que entender es que la historia lo escriben los vencedores y las vencedoras. ¿Me entiende? Es como decir, ¿qué hubiera pasado si Stalin o la Unión Soviética hubiera ganado la guerra sin el lado americano? Pues la historia diría otra cosa. ¿Y qué hubiera pasado si los Estados Unidos hubiera ganado algo y no hubiera existido la Unión Soviética? Pues la historia diría otra cosa. Vamos mirando más hacia atrás, por los siglos, por los milenios, y entendamos este concepto de quién escribe qué cosa y para qué interés lo hace. Entonces, ¿qué son las religiones? Las religiones o la religión, eh, vemos que por geografía tiene su propia interpretación o su propia conveniencia o su propia manifestación o una forma de interactuar entre las gentes. La cultura de las religiones es muy antigua. En lo que llamamos Reina Valera 60 o 1960, 1960, esto de las abreviaciones de lo que llamamos Génesis hasta la época de Moisés, después la época de Cristo, del personaje Jesús, periodos de tiempo, vamos viendo que hay religiones por todas partes, camufladas en las metáforas, camufladas en las parábolas, y otro lenguaje que es más adentro que las parábolas y que las metáforas, que pertenece a los dominios del espíritu de revelación. Ahora, lo primero que tenemos que entender es que no tenemos que ser unos fanáticos que somos enemigos de una religión o de muchas religiones. Eso es ser una persona fanática, una criatura fanática, porque hagamos cuenta que usted y yo tenemos hambre de algo, tenemos hambre física y vemos que hay un pan por ahí y una parte del pan, un porcentaje, está podrido y lo podemos ver. Está podrido esta cosa, pero la otra parte del pan está completamente sano y sana. Y usted y yo tenemos hambre, ¿me entiende? Entonces, ¿qué hace una persona con humildad, con inteligencia, con sabiduría, que es centrada, que no es fanática? Pues la parte podrida la saca y como tiene hambre y no hay más panes por ahí, pues un ejemplo, la parte que está en buen estado se la come. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué son las religiones? Las religiones son una cultura, una intención, como una especie de hábito en la historia de las abreviaciones conocidos en el mundo de, por ejemplo, el Reina Valera 9060 de 1960, que en la historia siempre han habido religiones en donde se ha intentado tratar de colocar una especie de orden social, por así decirlo, que no han sido los mejores, y de tanto cometer errores, cuando la cosa ya no puede sostenerse, de tanta corrupción, manipulación o falsedad, se cambian de geografía, se colocan otro nombre y sigue siendo la misma cosa. ¿Me entiendes? Es como el movimiento de una geografía a otra geografía, es como pasar de los sumerios, después pasar a otra cosa, de a Grecia y después de Grecia pasar a Roma. Es como lo mismo, ¿me entiendes? Tratando de hacer algo que no se puede sostener y dura un periodo de tiempo, décadas, siglos y no más que siglos. Por ahí quizás en la historia se puede decir milenio, ¿no? Pero eso ya es más, viendo más allá de eso que se intentó hacer en el Génesis de resumir, ultra resumido, periodos grandes de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que son las religiones? Las religiones son un intento de tratar
de tener una especie de orden o interpretación de orden social que en la historia no se ha podido sostener porque hay cosas que nunca se han elaborado o hay cosas que nunca han querido elaborar y se acostumbraron a la cultura de las religiones. La India tiene su propio restaurante de religiones al servicio del cliente del que quiera. Roma tiene su interpretación de la religión y la cultura de la Inquisición y todo lo que pasó antes. Y los que han investigado saben lo que ha pasado, que no es una blanca paloma, sino que hay un montón de basura que ha pasado ahí. Y también hay cosas positivas a rescatar cuando usted le quiere ver el ángulo positivo. Luego tenemos el Tíbet con otra cosa, luego tenemos África con su otra cultura, la cultura, una época llamada la cultura Jehová, que no funcionó, y luego pasaron a la cultura de Cristo, del personaje Jesús, que funcionó en parte, y la otra parte no es solamente para la función Cristo o la época llamada Cristo, sino para otro tipo de comprensión, pero va a ser para otra ocasión de hablar de eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que los que están en contra de la religión y de las religiones dicen que son pura basura, que es como un sistema para que nos enfrentemos a los psicópatas que están arriba. Ellos tienen en parte razón, en parte solamente, porque es verdad que los sistemas piramidales, el sistema piramidal quiere decir la perversión contra los humanos. Cuando usted ve la letra A mayúscula y luego ve la letra H mayúscula, ve que la letra H fue pervertida cuando usted ve la letra H y la une en un ángulo las partes de los lados, eso pasa a ser una letra A. Y la letra A le está mostrando un triángulo en la parte de arriba, que quiere decir que lo que antes era H se pervirtió en letra A. Y uno se llama estructura A o sistema piramidal y el otro se llama estructura H, que es el principio humano. La humanidad empieza con H, la humildad empieza con H. ¿Entiende? Ya. Entonces las religiones en la historia lo que han intentado hacer es tratar de tener un orden social para que no haya tanto, ¿cómo decir? Para que no fracasen siempre la sociedad de las civilizaciones. Y se ha intentado hacer lo que se puede. Y en eso de lo que se puede, se han cometido un montón de errores, se han justificado un montón de barbaridades. Y los que están en contra de la religión y las religiones dicen la verdad, pero no en su totalidad. Porque el ejemplo del pan que le di a usted, usted ya sería una persona fanática si solamente le busca el lado negativo a las cosas porque se lo va a encontrar y es verdad y yo le voy a dar la razón a usted. Es verdad. Están podridas casi todas las religiones, pero no en su totalidad. Hay luz en algunos lugares. Y las personas que ya son como medio fanáticos religiosos, que quieren defender lo indefendible y que las religiones son como la luz del mundo y tanta cosa, y usted ve que son unos fanáticos religiosos que quieren omitir las perversiones en la historia, las perversiones que pasó en la cultura Jehová, las perversiones que se omitieron, los libros editados, tanto concilio que manipula su propia interpretación. Entonces, usted ya va tomando soberanía y dándose cuenta qué son los extremos y qué es el fanatismo de esta gente, las que se colocan en los ángulos, porque cuando usted pierde su centro, cae en los ángulos. Bien, entonces, ¿qué es lo que son las religiones? Es una forma en la historia de tratar de tener un orden social que no ha funcionado en su totalidad porque se cometen muchas fallas, muchos errores. Hay algunos que torpemente han pensado que lo que no funcionó en una geografía va a funcionar en otra geografía si nos hacemos los locos y fingimos que nada pasó y otra vez vuelven a fracasar y vuelven a fracasar y vuelven a fracasar. En otras palabras, cambiar de geografía no te hace más inteligente. Cambiarle los nombres a lo que antes llamaste de una manera y en otra geografía les quieres llamar de otra manera no te hace más inteligente. Es el mismo fracaso disfrazado. Es como lo que usted ve en política en esta época, que lo que no funcionó en un grupo de gentes que intentaron hacer algo, se cambiaron el nombre político y son las mismas personas tratando de hacer lo mismo con un nombre nuevo. ¿Me entiende? Ya, lo mismo pasa en las religiones. Han intentado hacer cosas en la historia que no han funcionado. ¿Por qué no han funcionado? Porque han intentado mezclar la verdad con la mentira.
Han intentado justificar los sistemas piramidales, pero como sea, y la cosa nunca funciona. Han intentado someter a la humanidad y nunca ha funcionado. El asunto de las religiones va ligado al linaje de la serpiente. No hay nada de malo en intentar tener un orden social para que nos podamos entender. Lo que está mal es intentar de minimizar al ser humano o esclavizar al ser humano o justificar los sistemas piramidales. Los sistemas piramidales quiere decir los servidos en la parte alta con máscara política, máscara monárquica, máscara intelectual, máscara religiosa y toda la maquinaria religiosa tratando de justificar eso. Y toda la maquinaria política tratando de justificar eso. Toda la maquinaria científica, ocultista, tecnológica tratando de justificar la parte alta. Luego en la parte del medio necesitan gente que labore para ellos. Podrían ser senadores, diputados, científicos, empresas, financiados por la parte alta para justificar su sistema. Y luego en la parte baja está la humildad. Está la gente que tratan de mantener la ignorancia para que no entienda cómo funciona el sistema piramidal. Ese sistema se ha tratado de justificar en la historia a lo largo del tiempo y nunca funciona. Funciona un par de años, un par de décadas, un par de siglos, o como la coima se le dé a las personas que están en el centro, que a veces son diputados, a veces son senadores, a veces son intelectuales, a veces se la dan de profetas, a veces se la dan de cualquier cosa para justificar el sistema piramidal. Les tienen que dar una especie de coima, ¿no? Una especie de bienestar para que tratar de decir en la parte baja que ese sistema es correcto. Y nunca ha funcionado. El ser humano tiene un principio H, que también es el principio H de la humildad. Pero el sistema piramidal, que pertenece al linaje de la serpiente, ha sido tratado de ser impuesto a la raza humana desde mucho tiempo atrás y nunca ha funcionado. Pero como no somos fanáticos, tenemos que tener bien claro esta cosa de qué son las religiones. No hay nada de malo, y usted que se dice una persona centrada o quiere ser una persona centrada y no fanática, porque una persona fanática lo único que hace es buscarle fallas a cualquier cosa. Y esa persona o criatura no es simplemente una persona fanática, es una persona mediocre. Usted no tiene que buscarle fallas. Si hay personas o criaturas que intentan hacer algo positivo, usted céntrese en lo positivo. Y veamos cómo arreglamos este nido de rata negativos, que es distinto. Pero otra cosa ya es intentar buscarle solamente fallas a gente y criaturas que intentan hacer algo correcto. Ahora, si nosotros no somos fanáticos, lo que usted hace, toma lo positivo de algo que da buen resultado y lo guarda y lo implementa y lo pone en prácticas universales. Y lo que dio mal resultado, no permite que se haga pasar por luz, ni por ciencia, ni por política correcta, ni por reinado correcto, ni por profeta, ni ángel, ni nada. Lo que dio mal resultado se habla, se expone y no se hace más. ¿Por qué? Porque no funciona. Y lo que no funcionó en el pasado tampoco va a funcionar en el presente ni en el futuro. Y lo que no funcionó en lo alto, ¿quiénes son los que cayeron para decir que funcionó en lo alto? Si por algo cayeron, porque no funcionó. Ahora, para que las cosas funcionen bien, los sistemas piramidales tienen que entender que la estructura humana no tiene ninguna relación con la estructura piramidal. Pero como estamos hablando del título de la religión y la intencionalidad de hacer, lo que yo quiero compartirle a usted es que usted no sea una persona fanática. Si se ha intentado en la historia a través o por medio de las religiones intentar hacer algo, usted solamente ve la parte positiva y nada más que lo positivo, usted no se fanatiza. Si alguien le intenta justificar la basura que quedó en la época de Jehová, usted se planta y dice no, solamente lo positivo. Aquí el pan, una parte está podrida y una parte no está podrida, y la parte podrida a la basura. No me interesa que se la dé de profeta, de ángel, de cualquier cosa, a la basura. Lo mismo con las cosas cuando se comprendan de la cultura de Cristo, que todavía no se entienden algunas cosas que están brutalmente mal. Usted sabe por qué se tuvo que escribir en una cita una parte que dice sin contradicción, justamente porque hay un montón de contradicciones en la historia y insultar la inteligencia es como tonto en esta época. Por eso que usted y yo decimos que no somos fanáticos, la parte positiva se pone como ejemplo
y se aplaude en el buen sentido sin ser fanáticos si es que le hace bien a todos. Y la parte negativa se expone, pero no para tirarle pestes a la gente, sino para decir esto dio mal resultado y llega a dar asco a los que lo justifican y nosotros no vamos a ser parte de esto y no nos interesa oír a quien quieren justificar la basura de las estupideces que hicieron en el pasado o que hicieron en lo alto y cayeron a la tierra. No nos interesa. Las cosas positivas sí, pero no la falsedad. Bajo esa comprensión, usted puede mirar todas las religiones del mundo. Puede mirar la India, la parte positiva, para ponerla como ejemplo, y la parte negativa para que se la metan donde caiga. Puede mirar al Tíbet, el intento positivo de hacer algo, y la parte negativa que se la metan donde caiga. Puede mirar a Roma, la parte positiva, y la parte negativa que se la metan donde caiga. ¿Me entiende? Puede leer Reina Valera 9060 y usted empieza a ver cosas raras, las cosas raras las tira al basurero y las cosas positivas las rescata. ¿A qué voy yo entonces? Que la palabra religión, la cultura religión, que usted ya sabe que son formas de intentar tener un orden, pero ¿para qué conveniencia? Esa es la pregunta, ¿por qué tanto fracaso en la historia? ¿Es una conveniencia justa con los seres humanos o es una imposición del linaje de serpiente con la estructura piramidal en contra del ser humano? Y cuando ya lo entendemos, nos paramos cara a cara frente a la religión y no aceptamos que el emocionalismo nos venga a dar clases de justicia o la imposición de un sistema piramidal nos venga a decir lo que tenemos que ver, lo que tenemos que oír. No. Si nosotros vemos con los ojos, ya vimos, no necesitamos que nadie nos diga lo que vimos. Si nosotros ya oímos lo que oímos, no necesitamos que nadie nos venga a decir o a interpretar lo que oímos. ¿Lo va entendiendo? Cuando usted toma conciencia de algunas cosas, usted tiene que entender que los sistemas piramidales no son el mejor ejemplo para el ser humano y que está atrás de eso está el linaje de la serpiente. Ahora bien, la religión o las religiones empezaron a clonarse entre ellos, ¿no? Como que empezaron a tener envidias entre ellos, como que vieron que una geografía, la religión creada en ese lugar o la intencionalidad de una sociedad basada en una religión, como que dio ciertos resultados potencialmente positivos y otros asquerosamente negativos o como omitieron la negatividad. Y por allá en otra geografía la copiaron. Uno que otro retoque hicieron la misma cosa. Y luego por allá en otra geografía también la copiaron. Y empezaron a copiarse entre ellos. Porque no tiene nada de malo imitar las buenas cosas que dan buenos resultados. Pero lo que es malo es justificar la basura de hacer pasar lo malo por bueno o la falsedad por verdad. Eso ya es mal, eso ya es una estupidez, una mediocridad. Pero como nosotros no somos fanáticos, la parte positiva de una religión en la historia o un intento de tener una sociedad lo más justa posible se aplaude y se rescata. Y la parte negativa no se permite que se haga pasar por blancas palomas porque no lo son. Entonces, la intencionalidad de hacer bien las cosas, usted que no es una persona fanática, yo espero que lo respete, porque yo lo respeto. Pero, al mismo tiempo que lo respeto, tratar de justificar las aberraciones en la historia, las prostituciones en el nombre de la religión, las manipulaciones, las perversiones, el insulto a la inteligencia humana, eso jamás va a ser respetado. Aunque eso se llame la cultura de Jehová, aunque eso se llame la cultura del resumen de la época de Génesis hasta Moisés, aunque eso se llame la cultura Cristo de las cosas que no se han actualizado ni se han dicho como se tienen que decir. Entonces, nosotros no tenemos compromiso con una religión, ni con muchas religiones. ¿Con qué tenemos compromiso entonces? Con la buena intención de hacer bien universal, con religión o sin religión. Si usted ve una parte positiva en una nación, por ejemplo en Rusia, usted sabe que por ahí en Reina Valera 9060, 1960, dice que la nueva Jerusalén que descendió del cielo. La palabra Jerusalén, adentro de la palabra Jerusalén dice rusa. En estas Biblias se habla en metáforas y en parábolas y en otro lenguaje que es por el dominio del espíritu de revelación, que es habitado, no impuesto por un sacerdote, por un profeta, no, sino que antes del mundo de las ilusiones ya se entendían algunas cosas. Y bueno, en Jerusalén dice rusa, y eso es por lo que en esta época llamamos a la geografía de Rusia. Rusa por mujer, mujeres metafóricas, la nación de Rusia, pero al mismo tiempo que dice rusa, si usted lo pone en un espejo, dice usar. Y ese usar quiere decir verbo.
el verbo usar. Como en las citas anteriores en el pasado decía que y el espíritu se movía entre las aguas, ¿me entiendes? O el verbo se movía entre las aguas, una cosa así. Y ahí vemos que rusa y usar, una cosa es geografía y otra cosa es el verbo, que es el espíritu de revelación. Y al mismo tiempo, adentro de la palabra rusa, en Jerusalén, dice USA, que son los Estados Unidos de América. En otras palabras, una parte la tiene Estados Unidos, otra parte la tiene Rusia y otra parte la tiene el verbo Seven, el espíritu de revelación, que no es el número Seven, es el estado habitado llamado Seven, en el individuo y a quienes logren habitar el verbo Seven. Eso es parte de la nueva Jerusalén que desciende de lo alto, también llamado cielo. Pero nosotros estamos hablando en este asunto de la religión y la intencionalidad de hacer. Lo que tenemos que tener bien en claro es que nosotros no podemos comportarnos como criaturas fanáticas, que solamente le buscamos las fallas porque las tienen y las vamos a encontrar. O también otros fanáticos de otro lado que vemos solamente palomas blancas en un nido de ratas que se esconden en la religión, que vemos cómo todo lo corrompen, todo lo manipulan, todo lo pervierten, todo lo justifican y llegan a dar asco en el mundo religioso. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Usted coloca en el ejemplo el pan. Solamente con esto nos vamos a quedar. No nos vamos a sentar a la mesa para hablar basura religiosa. No nos vamos a sentar a la mesa ni vamos a colocar corazón ni oído para justificar las aberraciones del pasado, que en el nombre de la religión se justifica la demonología, que en el nombre de la religión se justifica el linaje de la serpiente, que en el nombre de la religión se justifica cierta monarquía, cierta política y que casualmente justo primen a los seres humanos. Así no. Pero sí podemos poner como ejemplo las cosas que dan bienestar universal, aunque venga de una religión de Europa, de América, de África, de Asia o del espacio-tiempo. En otras palabras, no tenemos que ser unos fanáticos. A lo positivo que da buen resultado se le coloca como ejemplo, y a lo negativo que dio pésimo resultado de la historia, que en pleno siglo XXI te quieran insultar la inteligencia como algo correcto, usted le pega un portazo en los hocico. Aunque eso se llame sacerdote, aunque eso se llame virgen, aunque eso se llame profeta, aunque se llame Dios, Diosa, Jehová, Cristo, como se quiera llamar. Cualquier criatura que te quiera justificar las aberraciones del pasado, los errores, las manipulaciones, las perversiones, en nombre de la religión, a usted no le interesa cómo se llame, usted le pega un portazo en los hocico. Pero a los valientes y a las valientes, que con una mano en las pelotas bien puestas y las que son mujeres, en los ovarios bien puestos, dicen, yo solamente me voy a quedar con lo positivo, porque no somos fanáticos, y de ahí le vamos a estar para adelante a ver cómo lo vamos a resolver. Por ahí ya estamos entrando en comunión, incluso perpetua, pero en ningún caso con fanáticos angulares que solamente ven la religión o las religiones como un nido de ratas, porque no es así, y también con los otros fanáticos que solamente ven blancas palomas las religiones, que todo está bonito, que todo es perfecto, porque tampoco es así. Entonces a los fanáticos que hacemos, pues les cerramos el hocico, con mucho respeto lo digo, porque en el siglo XXI venir a insultar la inteligencia humana ya da asco. Pero como no somos fanáticos, empezamos a ser centro, a pensar, digamos, a manifestarnos céntricamente. Nos apartamos de los ángulos, y eso es apartarse de la izquierda y de la derecha, apartarse de lo alto y de lo bajo, y como en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10 dice un pie en tierra y otro pie en mar. ¿Qué quiere decir eso? Una persona centrada, con los pies en la tierra, una parte en la tierra, que no somos fanáticos. Pero tampoco ignoramos que existe el mundo de los espíritus en tierra y fuera de la tierra, y por el espacio-tiempo que se intenta hacer algo correcto y que se cometen virtudes y errores. Entonces, como usted es una persona centrada y ya está en sintonía con la manifestación del personaje de Apocalipsis 10, el cual se llama Josué. Ahí no dice Josué, pero yo se lo comparto a usted. Él es Josué. Cuando usted ve en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, Josué 10 capítulo 10, ve que ese Josué hizo algo. Y luego ve en Apocalipsis 10 que ese personaje que está ahí también es Josué. No que es Moisés, no que es otro nombre, ni que otro Cristo, él es Josué. Es para compartir nomás esto y no para entrar en polémicas ni nada de eso. Más bien de a poquito y siendo como respetuosos vamos a ir entendiendo ciertas cosas. Bien, entonces, ¿qué tenemos que entender con esto de la religión y la intencionalidad de hacer? Que usted
no tiene que comportarse como una persona mediocre, ni tampoco como una persona cobarde, ni como una persona negativa, así media bruta, que solamente respira y escucha y ve y habla para vomitar negatividad. Usted no es ningún aporte para nadie. Aunque por fuera se vista con una personalidad falsa, con esa actitud usted no aporte por a nadie. Aporte para nadie, de hecho, una molestia para cualquier criatura que se diga justa. Y al mismo tiempo, una persona que está viendo la falsedad, que está viendo la hipocresía, que está viendo la manipulación, quiere decir que esa religión es una blanca paloma. No, con fanáticos tampoco porque son un estorbo. Son esta gente que no sabe nada de justicia, que prefieren colocar la tradición por encima de las evidencias, que prefieren colocar el emocionalismo, la simpatía con la familia, con la heredad y la justicia que investiga no la quieren ocupar porque en realidad son una manga de atorrantes que no quieren enfrentar el juicio justo. El juicio justo siempre requiere investigación, pero yo no tengo compromiso con ninguna religión. Yo tengo compromiso con la transparencia y la lucha por ser mejor criaturas. Con eso es mi compromiso, partiendo por mí y ojalá con usted también. Por eso, bajo esa comprensión, usted empieza a ver las religiones por el mundo, en la historia, la intencionalidad que hay atrás. Si la intencionalidad que hay atrás de esa religión o lo que se diga como ejemplo es un bienestar universal, usted ponga la atención y ponga la prueba. ¿Era un bienestar universal o era idolatría? ¿Era para incluirnos a todos con respeto y generar bienestar para todos? ¿O era un sistema piramidal que se justificaba en nombre de algo? Y usted empieza a analizar. Y toma el ejemplo del pan, la parte positiva que usted le hace mejor criatura la toma y la parte negativa le pega un portazo en el hocico, sea de donde venga. ¿Me va entendiendo? Usted no se vende, usted no se corrompe, usted está luchando por ser mejor criatura. Ahora, yo espero que usted no se fanatice con esto, porque usted sabe la cosa como es en el mundo religioso. Se declaran guerras en nombre de la religión, se justifican guerras en nombre de la religión, y los celos en el mundo entero con máscara religiosa de quién tiene la verdad, quién tiene la mentira, o quién tiene más verdad, quién tiene más mentira, quién es la representación del mejor sistema piramidal, quién es el mejor aliado de los humanos, y empiezan a pelearse entre ellos y caen como en desgracia. Pero yo le digo a usted que no sea una persona fanática y deje que las bestias se manifiesten como bestias. Usted ve al lado positivo de algo que le ayuda a usted a ser mejor criatura y la parte negativa no se la trae. Cuando un charlatán que se diga profeta o profetiza, por más psicología que ocupe, que se la dé de humilde, que se la dé de que te sabe mucho, que fue colocado que tiene un respaldo, una espalda de un montón de gente que está atrás de él o atrás de ella, no, así no es. Usted vea si justifica los errores cometidos en el pasado y lo hace pasar como por correcto, si tiene las pelotas para enfrentarlo o se va a callar porque le dijeron que se callara. Y ahí usted lo clasifica inmediatamente. Pero como yo no tengo compromiso con las religiones, sino con ser mejores criaturas, yo le digo a usted, tome lo positivo de algo. Si usted vio algo en Roma, o de la cultura Cristo, eh, en Roma, y usted empieza a leer y ve algo positivo, tómelo, si le hace bien. Si usted ve algo que le están manipulando, omitiendo para insultar su inteligencia, usted lo grita en público y lo fundamenta, y lo analizamos. Si usted ve en la cultura Jehová algo positivo, tómelo. Si usted ve aberraciones, usted lo grita en público y lo analizamos. Porque los cobardes son los que no encaran y los valientes son los que encaran. Pero ya cuando somos más inteligentes, más sabios y sobre todo humildes, tratamos de buscar el lado positivo de los errores que se han cometido en la historia. Si usted quiere ser una persona mediocre y lo único que quiere hacer es ladrar y tirar basura, la verdad es que yo ni siquiera me interesa oírla, sea quien sea usted. Pero si usted quiere ser mejor criatura, empieza a buscar el lado positivo de los que nos sirva a todos y el lado negativo, exponerlo para que no le haga daño a nadie. Y bajo esa comprensión, entendamos entonces qué son las religiones y qué son las intencionalidades de hacer algo en lo social. Si es para verdad, lo tomamos. Si es para mentira, lo rechazamos. Si es para un sistema piramidal que oprime, lo rechazamos. Si es para un sistema humano donde todos compartimos con respeto y la mejor justicia social, lo tomamos. Así de simple. Ya no importa si viene de Asia, si viene de América, si viene de Europa.
Si viene de África o si viene del futuro, del pasado, de arriba, de abajo, eso ya no importa. Importa si da un bienestar social o no. Importa si usted ya le está dando asco empezar a justificar las aberraciones del pasado o si usted ya está naciendo a las cosas nuevas y ya se está apartando de la falsedad religiosa y está hablando ya de bienestar social y no de religión. Por ahí es la cosa. Y cuando de religión se trata, la palabra religión, fíjese usted que el reloj REL también está en la religión REL. No sé si lo ve. Que una parte del reloj, o sea, es decir, una parte del tiempo, que la religión es por un periodo de tiempo, está en la palabra religión. Luego viene más cosas ahí por entender. Viene, por ejemplo, la letra I, que es por invisible. Después viene la letra Y, que es por grandeza, que es humildad. Y después viene la ion, que es energía. Ionizar, energía. Es como energía de la grandeza invisible por un periodo de tiempo. Pero para eso, para ese periodo de tiempo, eh, si usted va a dedicar tiempo a una religión, por así decirlo, que ya sabe que es tiempo para lo invisible, para la grandeza de lo invisible, para energizar la grandeza de lo invisible en usted, como que usted dedique un tiempo para que su grandeza en lo invisible, en su espíritu, esa energía sirva para perfeccionar a usted ser una mejor criatura. Religión, energía de la grandeza invisible, dedicando tiempo, usted ahí cuando usted quiera, a la hora que quiera, no algo impuesto, que un día específico, que un tiempo específico, no. El tiempo que usted requiera para eso invisible que está en usted, en su espíritu, en su criatura, esa grandeza que usted puede tener, esa energía que usted puede tener, la podamos desarrollar. Y para eso no tenemos que ser personas mediocres que solamente vemos lo negativo por el mundo entero y no vemos la parte positiva. Y tampoco unos fanáticos que justificamos la basura de la negatividad de la historia en nombre de la religión como si estuviera correcto. No. Por eso quería compartir esto de qué son las religiones y la intencionalidad de hacer. Porque la intención es muy importante. Las personas que se dicen justos o justas, sepan ustedes que el corazón del juicio justo es por el sonido, o sea, lo que se habla, lo que produce sonido, algo positivo o algo negativo, son las acciones o movimientos, lo que usted hace, lo que le causó a los demás, los movimientos y las acciones que usted hizo, lo que causó, lo positivo y lo negativo, lo que es del sonido y lo que es del hacer. Pero en el corazón de ellos, entre el sonido y el hacer, está la intención. Y la intención es el corazón del juicio justo. Cuando usted dice que es una persona justa y usted no vio las intenciones de por qué se habló con usted, por qué se acercaron a usted, porque usted permitió algo, porque usted no permitió algo, usted siempre tiene que ver las intenciones. Si usted alguna vez ha tomado una decisión y no ha perfeccionado esto del carácter por ver las intenciones, lo más probable es que haya cometido errores mínimos y graves de juicio sin darse cuenta, o peor aún, dándose cuenta y no interesándole que la intención es lo más importante del juicio justo. Por eso quería hablar este tema de la religión y la intencionalidad de hacer, para que usted no caiga en un fanatismo de buscar basura en todas partes, incluyendo la religión, que eso no aporta nada, y al mismo tiempo ser una persona fanática religiosa, que todo es bonito, todo es luz y ocultemos la podredumbre que hay adentro, y no, así no es. Lo correcto es tratar de buscar universalidades y las cosas que en el pasado funcionaron, lo positivo se toma y lo que no funcionó, portazo en los hocico a quien quiera hablar como fanático. Y en el presente, cualquier persona o criatura que ya esté como maduro o madura, por así decirlo, de no ser fanáticos, del ejemplo del pan que le di a usted, que si usted tiene hambre y ve que una parte del pan y no hay más pan, está podrido, usted le quita la parte podrida y la parte positiva y si tiene hambre se la come. Eso es como algo justo. Pero ya colocarse los ángulos y empezar a tirar basura solamente por un lado y por otro lado solamente ver blancas palomas, no. Esta gente angular es un estorbo para ti en cualquier lugar porque son personas fanáticas, fanáticas de la negatividad y fanáticas de la positividad. No es malo ser positivo, lo malo es ser ciego y sordo ante las evidencias de la corrupción que se ocultan en la religión. Y eso ya es ser un fanático.
Bien, quería compartir por esta vez esto y no es porque usted tenga que pensar distinto, que no tiene nada de malo, sino que mi intención, justamente como le puse el nombre a este audio, es que usted sea una mejor criatura. A medida que vamos avanzando, para los que en el futuro me van a conocer y vean este audio, em, usted vea que la palabra intención es muy importante. Es como, por ejemplo, empezar a hacerse preguntas. ¿Con qué intención usted fue colocado en ese cuerpo? ¿Con qué intención usted se acercó a una persona al que llamó amigo o amiga? ¿Con qué intención usted quiso tener una relación con una persona, un noviazgo, una familia? ¿Con qué intención usted quiso mirar a alguien, hablarle a alguien? ¿Con qué intención usted quiso fundamentar algo? ¿Con qué intención usted va a hacer algo? Vaya haciéndose esas preguntas porque son muy importantes a la hora de la investigación de un juicio justo. Bueno, es todo por esta vez y gracias por oír. Hasta una próxima vez.